El cuerpo es el templo de la vida. La energía es la fuerza de la vida. El espíritu es el gobernador de la vida. Si uno de ellos no está en balance, los tres son dañados. Cuando el espíritu toma el mando, el cuerpo le sigue naturalmente. Este arreglo beneficia a los tres tesoros. Cuando el cuerpo guía el camino, el espíritu va solo y esto daña a los tres tesoros. Tomado del clásico Wen Tzu, siglo I a.C. Hola a todos, mi nombre es Elena, soy médica integrativa y estoy aquí para acompañarlos con herramientas de bienestar. Pues bien, hoy vamos a hablar del órgano que contiene uno de esos tres tesoros, al espíritu. ¿De qué estoy hablando? Del corazón, que pertenece al sistema circulatorio y es el sistema que vamos a ver el día de hoy. Bueno, el sistema circulatorio es el encargado de todo el flujo sanguíneo de nuestro cuerpo. Está formado por tres elementos: el corazón, los vasos sanguíneos, que incluyen arterias y venas, y la sangre. El sistema circulatorio es un sistema de dos circuitos realmente. Un circuito sistémico, que se le llama circulación mayor, y un circuito pulmonar, que se le llama circulación menor. En ambos, el corazón es el protagonista. Es la bomba que sin descanso, desde la vida intrauterina, desde el día 23 de gestación, empieza un movimiento de contracción y de relajación, enviando y recibiendo sangre de todo el cuerpo hasta el día en que nuestro cuerpo físico perece. Cuando el corazón se contrae, expulsa la sangre. Cuando el corazón se relaja, recibe la sangre. Algo muy simbólico, ¿no? El corazón, para poder recibir, debe haber entregado todo en su movimiento. Bueno, el corazón internamente tiene 4 cámaras, 2 del lado izquierdo, 2 del lado derecho, 2 aurículas arriba, 2 ventrículos abajo. El ventrículo izquierdo es el que va a expulsar la sangre hacia la circulación sistémica, mientras que el ventrículo derecho va a expulsar la sangre hacia la circulación pulmonar. Lo que va hacia la circulación sistémica es la sangre oxigenada y lo que va para la circulación pulmonar es sangre que tiene dióxido de carbono. Bueno, vamos a ver un poco más detallado esto. El ventrículo izquierdo, cuando se contrae, empuja la sangre a través de las arterias para que circule por todo el cuerpo. Esto lo hace en promedio en reposo en un adulto unas 60 a 80 veces cada minuto. Ahí está enviando la sangre ya oxigenada que fue recibida en los capilares en ese intercambio con los alveolos. ¿Recuerdan que lo vimos en el sistema respiratorio? Bueno, entonces esta sangre que ya está oxigenada es impulsada por esa bomba que es el corazón hacia los tejidos y con esto a todas las células. Una vez que llega ahí, ocurre químicamente esa combustión, entonces deja de ser oxígeno y pasa a ser CO2 más agua, dióxido de carbono más agua, que es lo que va a devolverse en la sangre que llevan las venas hacia la aurícula derecha del corazón. De ahí va a bajar al ventrículo derecho y el ventrículo derecho la va a enviar hacia la circulación pulmonar. Ahí nuevamente la sangre va a oxigenarse y de ahí va a salir a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Y ahí vuelve y se repite el ciclo. Baja al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo envía a todo el cuerpo y se repite todo. ¿Listo? Entonces las arterias llevan sangre oxigenada para nutrir todos los tejidos y las venas llevan sangre con los desechos, con el CO2 para ser eliminado. ¿Qué funciones tiene este sistema? Entonces tiene a cargo el transporte de la sangre por todo el cuerpo, ¿sí? Y en la sangre que se va a transportar, además de los glóbulos rojos, ¿sí?, que son los que tienen la proteína hemoglobina, que es la que se va a cargar al oxígeno, están las otras células de la sangre, que son los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos blancos hacen parte del sistema inmunológico, son los que se encargan de la defensa de nuestro cuerpo. Y las plaquetas son las células que se encargan de la coagulación. Cuando hay alguna lesión con un sangrado, ellas se activan, se adhieren, se agregan, forman un tapón para que se controle la pérdida de sangre. Además de oxígeno y de células sanguíneas, la sangre transporta líquidos, electrolitos, enzimas, hormonas, nutrientes, productos de desecho, entre los que se incluye el CO2,
y a través de la sangre es que podemos mantener una temperatura corporal constante de acuerdo a los requerimientos que haya. Bueno, ¿y cómo hace el corazón? Me refiero a que cómo hace el corazón para saber que tiene que moverse. Resulta que el corazón recibe unas señales químicas de nuestro cuerpo. Esas señales le van a indicar qué tanta sangre necesita bombear, ¿sí? Es decir, si nosotros estamos dormidos, no necesitamos que bombee tanta sangre como por ejemplo si estamos trotando. Cuando estamos trotando, nuestro corazón tiene que bombear más rápido porque nuestros músculos necesitan más sangre para que puedan rendir. Pero en cuanto al latido, es a través de un sistema eléctrico que está compuesto por dos nodos, un nodo sinusal y un nodo aurículo-ventricular. El nodo sinusal está ubicado en la pared de la aurícula derecha y ese lo que va a hacer es enviar una señal al músculo del corazón para que se contraiga. Ese nodo es el que va a marcar el ritmo para que el resto del corazón se contraiga en tiempos sincrónicos. Primero las aurículas y luego pasa al nodo aurículo-ventricular para que se contraigan los ventrículos. Ahora, visto desde la medicina china, cuando hablamos del aspecto circulatorio, hacemos referencia a lo que llamamos unidad funcional corazón. Esa unidad tiene dos planos, un plano estructural y un plano funcional. El plano estructural hace referencia a sus componentes, ¿sí? Entonces, los componentes de esta unidad funcional corazón son el corazón, que es el órgano yin, el intestino delgado, que es su dupla, es el órgano yang, los vasos sanguíneos, que son el tejido periférico, el gusto y la lengua, que hacen parte del órgano de los 5 sentidos a los que está asociado. Y en su plano funcional, el chi del corazón es la fuerza que permite que la sangre se mueva por todo el cuerpo. La sangre como tal es el contenido de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y el corazón tiene dos funciones. Una es gobernar la sangre y los vasos sanguíneos y la otra es ser la residencia del Shen o mente. Bueno, ahora vamos a explicar todo esto. En el capítulo anterior revisamos cómo la energía que se obtiene del alimento termina llegando al pulmón y al corazón, ¿verdad? Bueno, vamos a mencionarlo nuevamente porque necesitamos tenerlo presente. Entonces, el alimento es tragado, pasa al estómago. Ahí se va a mezclar junto con los líquidos y se va a generar un nuevo producto energético. Eso se divide en dos, ¿cierto? Lo que es recurso aprovechable para el cuerpo va a ser descendido hacia el vaso. Este vaso lo va a transformar en esencia pura y esa esencia pura va a ser ascendida al pulmón y al corazón. Y ahí se va a convertir en chi por parte del pulmón y en sangre por parte del corazón. Dijimos, el pulmón es el gobernador de la energía, ¿cierto? Pues bien, el corazón es el gobernador de la sangre, o mejor dicho, es el emperador. El chi del corazón es el que propiamente va a darle la fuerza al corazón, a la estructura para el bombeo y para que la sangre pueda distribuirse a través de los vasos sanguíneos. Esa es una función. La otra gran función que tiene el corazón es ser la residencia del Shen. ¿Eso qué significa? El Shen es uno de los 3 tesoros del Tao, ¿sí? Junto con el Jing, J-I-N-G, que lo mencionamos la vez pasada, que es la energía ancestral que reside en nuestros riñones, y el Chi, que es la energía vital. Pues bien, estos son los 3 tesoros. El Shen corresponde a la mente / espíritu para los chinos. El Shen es el que se encarga del pensamiento, de la memoria, de la introspección, de la cognición, de nuestro sueño, de nuestra inteligencia, de todas las ideas. Y el corazón es la residencia de esa mente, como tal, es el que va a velar por el cumplimiento de esas funciones. Y la sangre, que viene siendo, pues el vehículo de esa mente. Si cualquiera de los dos está afectado, nuestra mente y sus funciones se van a ver afectadas. Por otra parte, no se los mencioné antes, pero así como los pulmones están envueltos por la pleura, el corazón está envuelto por una membrana que se llama pericardio. Es la que hace que el corazón esté en una posición determinada en el tórax y es el que está protegiéndolo constantemente. Asimismo lo considera la medicina china. Al ser el corazón la residencia del Shen y el que comanda los movimientos de la sangre, es un órgano muy valioso que necesita que sea muy bien protegido, porque de lo contrario podría estar peligrando la vida de la persona.
Entonces, el pericardio comparte las mismas funciones que tiene el corazón. Y esto tiene una especial importancia dentro del manejo médico porque nosotros a través del canal de pericardio podemos tratar trastornos que afectan tanto a la sangre como al Shen, es decir, a la mente. Bueno, ahora vamos con los trastornos de cada uno. Entonces, la sangre por su parte, que mencionamos que compone el sistema circulatorio, puede estar o insuficiente o puede estar estancada o puede haber algo que se llama calor en sangre. En cualquiera de estos tres casos van a haber manifestaciones en la mente que pueden ir desde alteraciones leves en la concentración o en la memoria hasta cuadros psicóticos. Todas se consideran dentro del rango de alteración del Shen o mente, ¿sí? La diferencia va a estar en la naturaleza del trastorno, en su causa y en el tiempo de evolución. Es decir, una insuficiencia de sangre puede tener como causa pérdidas, por ejemplo en caso de sangrados excesivos de cualquier etiología, o también puede ser una causa una deficiente materia prima para que ella se produzca. O sea, básicamente o no hay un aporte suficiente de alimentos nutritivos o no hay una adecuada absorción de estos por el cuerpo. ¿Qué síntomas van a presentarse en un caso por insuficiencia de sangre? Entonces va a haber palidez y a la vez como una opacidad en el aspecto de la persona, como una falta de brillo, dicen ellos. Pueden haber mareos, pueden haber parestesias o como hormigueo en el cuerpo, pueden haber alteraciones en la memoria, alteraciones en el sueño con insomnio, puede haber tristeza o apatía, también puede haber ansiedad. Esto va dentro del rango de las alteraciones del Shen, ¿no? Y en las mujeres pueden haber alteraciones en el ciclo menstrual, pueden haber ciclos irregulares en los que o el sangrado sea escaso o no haya sangrado, ¿sí? Y también hay sequedad en la piel, ¿listo? En este caso, si hay insuficiencia de sangre, ¿qué se debe hacer? Entonces, nos vamos a las causas, ¿cierto? Dijimos que una era por pérdida. Si es así, tenemos que encontrar el origen del sangrado y detenerlo. Y la otra cosa que mencionamos era la causa nutricional. Entonces ahí tenemos que revisar hábitos, cambiar los que de pronto no estamos haciendo de manera adecuada, mejorar la calidad de los alimentos y garantizar una adecuada absorción de esos nutrientes. Por otra parte, otra alteración que puede presentar la sangre es el estancamiento, y aquí el síntoma cardinal es el dolor, ¿sí? De acuerdo al órgano o la zona en la que haya esa estasis de sangre va a haber dolor ahí, y ese dolor es fijo y de gran intensidad. Bueno, ¿y qué puede estancar la sangre? Entonces son varias las causas. Una puede ser por deficiencia, porque cuando hay menos contenido, la sangre reduce su velocidad y tiende a quedarse quieta, estancada. Otra causa es el calor, por la misma sequedad que genera. Eso hace que se apiñe todo el contenido sanguíneo y genere ese estancamiento. Otra causa es el frío, por la vasoconstricción. Entonces hay un enlentecimiento de esa sangre. Y el otro punto es cuando tenemos desechos como flema, que es el equivalente al ama en la medicina ayurveda, que se los hablaba en el capítulo digestivo. Es decir, sustancias que el cuerpo no logra asimilar, tampoco puede desechar, entonces se terminan acumulando en el cuerpo en forma de expectoración, de masas, de grasa subcutánea. Entonces ya vimos, la sangre puede estar insuficiente, puede estar estancada o la última puede presentar un síndrome que se llama calor de sangre, que como su nombre lo dice, hay calor en la sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué sintomatología presenta la persona? Tiene calor en el cuerpo, hay manifestaciones en la piel, pueden haber erupciones, prurito, o sea, rasquiña, puede haber rosácea, puede presentarse sangrados espontáneos y o abundantes. Por ejemplo, en la menstruación de una mujer puede presentarse de esta manera. Mentalmente es un patrón de mucha agitación, insomnio también hay, ansiedad marcada. ¿Y esto qué lo puede causar? Bueno, ascensos de la energía del corazón y ascensos de la energía del hígado. Ahora vamos a entrar a ver corazón. Pero entonces hasta aquí, grosso modo, esto es todo lo relacionado con sangre. Bien, entonces el corazón puede estar insuficiente o puede estar en exceso. Y esto puede ser por yin o por yang o por chi o por sangre.
De acuerdo a esto, las causas y las manifestaciones clínicas van a ser diferentes, pero vamos a verlo, digamos, como en grupos grandes, lo que presentaría un corazón deficiente, lo que presentaría un corazón en exceso, para que ustedes tengan unas nociones. Entonces, en caso de un corazón insuficiente, las causas básicamente son 3. Uno son pérdidas de sangre, entonces hemorragias, como lo mencionábamos antes, en sangre igual, hemorragias agudas o crónicas, por ejemplo, los ciclos menstruales abundantes o, por ejemplo, pérdidas crónicas como en un sangrado digestivo bajo. Otra causa es el consumo excesivo de la energía esencial, ¿sí? La energía Yin, J-I-N-G, que consume esta energía. El excesivo trabajo sin un adecuado descanso, la excesiva e inadecuada actividad sexual y las enfermedades crónicas. La otra tercer gran causa de una insuficiencia para corazón son los problemas emocionales, que tienen mucho que ver con la ansiedad y la tristeza. ¿Cómo se va a manifestar? Entonces hay palpitaciones. Eso quiere decir que nos hacemos conscientes del latido, normalmente no debemos sentirlo. También puede haber dificultad para respirar con una sensación de presión en el pecho, y esto porque recuerdan que el Song Chi está ahí ubicado, entonces no puede circular adecuadamente y si no circula genera dolor. También puede haber sudoración espontánea, en algunos casos puede haber palidez, en otros casos puede haber más bien labios violáceos, y como tal en alteraciones del Shen puede presentarse una alteración en la memoria, puede haber un pensamiento lento, pueden haber dificultades en el sueño, más en un insomnio hacia la conciliación. Puede presentarse apatía o tristeza o también ansiedad. Pueden haber mareos también, y eso se presenta sobre todo cuando hay insuficiencia en la sangre del corazón. ¿Cómo apoyar en estos casos? Entonces siempre intervenir sobre las causas. Si hay pérdidas de sangre, encontrar el foco y detenerlo. Si hay un consumo excesivo de la energía esencial, evitar lo que está consumiendo la energía, y en caso de que sea una enfermedad crónica, tratar de mantener lo más estable a la enfermedad, lo más estable que se pueda a la enfermedad. Y lo otro es trabajar sobre los aspectos emocionales, entonces trabajar directamente en lo que nos está generando esa tristeza o esa apatía o ese sentimiento de amargura. ¿Listo? Esto en caso de un corazón insuficiente, pero también puede estar en exceso. Aquí las causas van desde problemas emocionales como una depresión o un trastorno de ansiedad prolongados, un consumo excesivo de alimentos de naturaleza caliente y grasos, como por ejemplo las carnes en general de todo tipo, pero sobre todo el cordero, los quesos que son grasos, que son curados, el café, el vino, los embutidos, el chile también son alimentos que entran en esta categoría. Y en el otro polo también está un consumo excesivo de alimentos de naturaleza fría y grasos a la vez. Entonces los lácteos en general, el yogurt. Recuerden que los lácteos, entre menos curados estén, son más enfriadores. También están aquí los alimentos que son muy dulces, o sea, que son con azúcar refinado, la cerveza también, el tofu, el pescado crudo, también son alimentos que se incluyen aquí. En este caso, ¿qué manifestaciones van a haber? Entonces también van a haber palpitaciones, pueden presentarse lesiones en la lengua, recuerden que es el órgano de los sentidos que hace parte de esta unidad funcional. Pueden haber úlceras o molestias, ¿sí? Como sensación de peladura en la lengua. Lo otro es todas las manifestaciones de calor, entonces la cara roja, la orina oscura, más concentrada, incluso a veces puede estar con sangre, un sabor amargo en la boca, y en el caso de que haya estancamiento puede haber una sensación de opresión en el pecho que se puede irradiar hacia el hombro y hacia el brazo. La parte mental va a estar hacia el polo de la agitación, de la irritabilidad, las conductas impulsivas. Puede también haber confusión cuando ya está nublada la mente por flema. En este caso, ¿cómo apoyarlo? Si estoy presentando síntomas de exceso, entonces abordar el aspecto emocional, sea tristeza, sea ansiedad. Y aquí también hay algo, es que una causa puede ser que provenga desde otro órgano, o sea, que se inicie en el hígado,
¿sí? Previamente ha habido un fuego de hígado que genera un fuego de corazón. ¿Y qué causa el fuego de hígado? La ira, la frustración, un resentimiento contenido. Entonces en ese caso tenemos que irnos un poco más atrás y desde la causa de esas emociones empezar a abordar para tener una adecuada gestión. Revisar la parte alimentaria también, entonces identificar si es que tengo un consumo excesivo de ciertos alimentos, sea de naturaleza caliente, grasa o frío, graso, más crudos, y entonces hacer los cambios que se necesite hacer. Bueno, entonces, en conclusión, todo lo que hemos mencionado tiene unos factores que son común denominador, ¿verdad? Entonces, ¿qué lo daña de manera global? 1, la alimentación, que ya lo hemos mencionado varias veces. 2, un consumo excesivo de nuestra energía esencial, ¿cierto? Sea o porque nosotros estemos haciendo algo que la esté gastando o porque haya alguna condición que la esté consumiendo, como es el caso de una enfermedad crónica. 3, las emociones atoradas, ¿sí? Recuerden que el corazón es la residencia del Shen, de la mente, la expresión del espíritu. Entonces, una inadecuada gestión emocional va a terminar dañando nuestro corazón. Bueno, y en general, ¿cómo apoyarlo? ¿Sí? Desde la parte preventiva, sin que haya ningún desbalance como los que mencioné antes, sino en general para tener un corazón bien funcionante. ¿Qué podríamos hacer? Entonces, varias cosas. 1, en cuanto a la parte alimentaria, tener el cuidado de buscar siempre alimentos frescos, alimentos naturales, un alto consumo de hojas verdes, ¿sí? Espinacas, acelgas, rúgula. El sabor amargo es algo que potencia la función del corazón. También todos los alimentos rojos, las fresas, la gras, la granada, las ciruelas, las frambuesas, las uvas, los arándanos, la remolacha, son alimentos que nutren al corazón. Otro punto, un adecuado balance emocional. Las emociones son muy importantes, afectan todos los órganos, hay que estar muy atentos de las emociones, de cómo nos sentimos en el día a día y gestionar las emociones que van surgiendo, no dejar que se atasquen porque eso tiene una consecuencia. Son los llamados factores patógenos internos, como nosotros les llamamos desde la medicina china. Otro punto es hacer ejercicios de conectar con su corazón. Esto lo pueden hacer en esos momentos de meditación que están desconectados de todos los estímulos externos y ahí permitirse sentir su palpitar. Y si no lo sienten, llevan la mano al pecho, tratan de sentirlo. Si no lo sienten así, tocan el pulso en la muñeca o debajo de la mandíbula. La idea es que ustedes se familiaricen con su propio latido. Otro punto es hacer actos de servicio, o sea, ayudar a otros sin esperar un intercambio. Otro punto es compartir con las personas con las que ustedes se sientan en armonía y también compartir con sus animalitos si tienen. Otro punto que les había mencionado cuando vimos el chakra corazón es que en la mañana al despertar hagan un suave masaje sobre el esternón y con el dedo corazón hacen unos toquecitos con el pulpejo para activar ese punto energético. Bueno, otra recomendación, actividad física, ¿sí? Porque bombea el corazón, es como si se activara. Entonces, si estamos ante síntomas de exceso, va a ser de hecho muy conveniente tener una actividad física intensa. Pero si por el contrario estamos ante una insuficiencia, debe ser un ejercicio más bien de acuerdo a la tolerancia de la persona. Y otra cosa que también pueden hacer es repeticiones asociadas al yo soy. En este caso, la afirmación es yo amo, que lo pueden hacer en cualquier momento del día, se lo repiten o mentalmente o mejor aún de manera verbal. Bueno, pues terminamos sistema circulatorio. Espero haber sido clara con todo lo que expliqué, que vayan aplicando todo lo que les he ido compartiendo. Recuerden que si necesitan un acompañamiento personalizado pueden pedir una cita conmigo. Escriben al correo elenahernandezhumana, elena con h, @gmail.com y revisamos su caso de una manera integrada. Y bueno, si tienen dudas, preguntas, comentarios pueden escribirlos abajo, de esta manera los puedo leer. Entonces me despido y hasta un nuevo capítulo.